en el Obelisco, donde hay una importante manifestación de gente autoconvocada, el 678 Facebook, reclamando la aplicación de la ley de medios audiovisuales que fue votada, insistimos, el año pasado por ambas cámaras. Tenemos que contar algo un poco desagradable ahora, que es la situación que nos están denunciando de la provincia de Mendoza y de la provincia de San Luis, donde aparentemente hay algunas interferencias con nuestra emisión, muy vinculado esto a lo que decía hace un rato Markevich, ¿no? Muy vinculado a las palabras suyas, digo, la interferencia. Pasamos nuevamente al móvil allí en la Plaza de la República. ¿Está Julia por allí? ¿Me estás escuchando? No, te está hablando Federico Verde, uno de los autoconvocados. ¿Cómo te va, Mucho Federico? gusto, Luciano. Vos sos uno de los oscuros que empezó a convocar a esta marcha, ¿no? Así es, soy uno de los oscuros que trata de que todo esto se vuelva más claro. Contame, sobre todo con la aplicación de la ley, que es una medida muy importante que tiene que salir ya. Contame qué es lo que estás sintiendo allí, qué es lo que se está viendo, cuáles son las palabras que estás recolectando de la gente, cuál es la atmósfera de la cosa. La gente está muy contenta, muy emocionada y lo que quiere es seguir saliendo a la calle para defender lo que cree que es correcto, este modelo y las medidas que están llevando adelante este país, por lo menos desde el regreso de la democracia. ¿Están juntando firmas para adherir a la aplicación de esta ley de medios? ¿Cómo está esa situación? Se han juntado firmas y también estamos en vistas de presentar un amicus curiae junto con otras organizaciones que lo han hecho. Muy bien, che, ¿está Tristán Bauer por ahí también con vos, el director de los medios del Estado? No. Porque me imagino... Lo veo acá a mi derecha. Lo veo acá a mi derecha. Bueno, después vamos a hablar entonces con él. Te agradecemos mucho que estés allí, que hayas participado, que hayas sido el motor de esta convocatoria, que finalmente es la segunda que se da y con estas mismas características, ¿no? O sea, una cantidad importante de gente que está reclamando la aplicación de la ley. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. En un rato retomamos el contacto entonces con el móvil desde allí, desde el Obelisco. Pero ahora vamos a seguir con esta parte del programa que tiene que ver con una sección que habitualmente ponemos al aire, se llama La Radio Ataca. En este caso, Víctor Hugo lee una editorial de Ernestina Herrera de Noble, escrita en 1977. Dale. La Radio Ataca y el Archivo Demoledor. Este guionista se ha declarado fanático de la fusión de secciones en 678. Esta noche La Radio Ataca y el Archivo Demoledor volverán a ilustrarnos acerca de quién es quién en la Argentina. Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien, investiguen. El programa lo vamos a empezar con una nota del diario Clarín de marzo de 1977. Se cumplía un año del golpe de Estado y posiblemente escuchar lo que se decía en aquella nota sirva para entender muchas cosas de hoy, muchos puntos de vista de hoy, observaciones que amparaban el golpe de Estado del 77 y que reaparecen recurrentemente en la vida nacional y sobre todo en el organismo de prensa dominante en la Argentina. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con el compromiso nacional, 24 de marzo de 1976. El 24 de marzo de 1976 el país se encontraba en uno de los momentos más graves de su historia, próximo a la desintegración como siglo y medio atrás, cuando la nación se disolvía en república, varias con pujos de independencia. El poder del Estado carecía de efectividad puesto que no monopolizaba la fuerza contra la subversión en auge y la ejercitaba a bruscos ramalazos. Estaba también la falta de racionalidad y de moral cohesiva. Los mecanismos institucionales no tenían la menor posibilidad cierta de volver a la normalidad. Los factores de poder excedían su función integradora ante la debilidad bien notoria del gobierno al que imponía su ley. Era este el caso de algunas direcciones gremiales. Se alcanzó el punto del disloque con la carrera por los más altos salarios nominales,
corrida en oportunidad del Rodrigazo, momento en que la falta de disciplina social se convirtió en norma en el concierto de las naciones civilizadas, puesto que nuestra situación constituía un hecho de desconocimiento generalizado, también era de conocimiento internacional que no podíamos afrontar nuestros compromisos externos. Vivíamos al borde de la cesación de pagos. Bastó que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, asumiéndose como responsables últimos de la sobrevivencia del Estado-Nación, para que retrocedieran los factores de desintegración. Se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. El día siguiente era el de la gran tarea, porque la comunidad toda tiene conciencia de que para superar el atraso estructural, la formalidad democrática encuentra dificultades mayores. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, los gobiernos de las Fuerzas Armadas que no efectuaron en tiempo y forma una clara propuesta al país terminaron condicionados por la alternativa surgida desde grupos opositores y debieron entregar el poder a sus adversarios. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. El Estado Nacional, francamente, ha monopolizado, y esa es la voluntad del gobierno de las Fuerzas Armadas. Un compromiso que no cesa, porque con las Fuerzas Armadas lo ha asumido toda la nación. Una editorial, insisto, del diario Clarín del 24 de marzo de 1977, un año después de asumir el gobierno militar el 24 de marzo de 1976. Un año después, y ya había muchos cadáveres en el país. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien, investiguen. Bueno, la verdad, impresionante, ¿no? La editorial. Bueno, sí. yo creo que es una elección de radio la que dio Víctor Hugo. Es una elección de radio, de democracia, de coraje ciudadano. Y es interesante ese documento. Y pensaba, tal vez mirándolo al ex juez Marqueve, me cuesta trabajo decirle juez, pensaba que los dos personajes protagonistas, la que lee, la que escribe el editorial y el ex general Videla, fueron detenidos por Markevich. Markevich, ¿qué tiene para decir? Que fueron detenidos por mí. En tiempos distintos. Son épocas parecidas. La época de la dictadura militar tiene mucho que ver con los delitos que yo juzgué en el Juzgado Federal de San Isidro. Nosotros no podemos olvidarnos de que hacía recién un comentario Barragán. Barragán, preguntaba si estaban incluidas todas las actuaciones en una causa, en la causa que se está tramitando ahora. Sí, efectivamente. Pero había una que no quiero omitir de decirla, que es del año 2002, que fue la primera resolución que se toma en relación con el ADN. Fue ordenada por mí. Yo ordené la muestra compulsiva de sangre hacia los chicos, precisamente para ser analizados en el Banco Nacional de Datos. Fue compulsiva porque, contrariamente a lo que se dice, la intención era hacerlo, aunque les pido que no nos riamos de esto, pero los abogados pedían que se hiciese en Barcelona, en una clínica privada en España. Y realmente no era ni para contestar, porque un abogado debe conocer la ley, sabe que la ley es una ley nacional, la del banco genético, y que el hecho de que haya querellantes en la causa, como los que había, era lo que iniciaba la investigación. Claro. Pero lo que la culmina es la cantidad de personas que se han ahora ofrecido su sangre, paradójicamente, ¿no? Han ofrecido su sangre al Banco Nacional en el Hospital Durán,
Y a raíz de esto es que se llega a la verdad sin cambiar para nada, para que la gente lo sepa, el lugar donde ellos van a permanecer en adelante, una vez terminado el juicio. Sí. Juan Carlos, ¿cómo lo vio? Sí, cuando Barone decía, hay dos personajes que aparecen, digamos, juzgados por el juez. Creo que queda claro que son la representación del Partido del Orden. Es decir, aquí el golpe de Estado vino y entre otras cosas en el comentario se decía que había que disciplinar a las organizaciones sindicales que habían llegado a una locura en la disputa distributiva del país. Y que todos conocemos que lamentablemente terminaron pagando un alto precio por todo esto. Porque más allá de esa apreciación, que puede tener distintas interpretaciones, acá lo que había que quebrar era un movimiento sindical organizado, fuerte, que tenía un protagonismo político y muy importante para la época, y que había llegado al reparto casi del 50% de la riqueza del país. Y para colmo estaban organizados. Y esto era algo que ese Partido del Orden no se podía permitir. Muy bien, vamos a retomar con el obelisco. Me parece que está Tristán Bauer ahí. ¿Cómo te va, Tristán? ¿Qué decís, viejo? ¿Cómo andás? Buenas tardes, mi nombre es Natalia Carrizo, soy una de las autoconvocadas de 678 Facebook que estuvo ayudando a organizar todo esto hoy. Estoy acá con Tristán Bauer, los dejo con ustedes. Están haciendo el móvil. ¿Cómo te va, Tristán? Como verás aquí, muy bien, muy contento. Siempre pensamos en una televisión participativa, lo hicimos desde que comenzamos con Encuentro, con nuestra querida televisión pública. Y ver acá esta plaza, esta convocatoria, ver que la televisión, si bien muchas veces es un medio para la estupidización del ser humano, para poner al ser humano de rodillas, para el consumo, también puede ser para esto, un verdadero instrumento de transformación social, una televisión que esté al servicio de nuestra sociedad, de la democracia, así que estoy muy feliz de estar aquí y de ver esto que estamos viendo todos, ¿no? Es sin duda una nueva instancia de participación, Tristán, ¿no? ¿Cómo lo estás sintiendo vos que te toca dirigir de alguna manera en este momento muchos medios públicos? Bueno, yo siempre creí en ese proyecto, ¿no? Los medios participativos, la gran maravilla que significa Internet, de poder abrir una comunicación de ida y de vuelta, no un medio que vomita o escupe, sino esto, el diálogo y crecer juntos. Así que para mí es una verdadera maravilla. Están pasando cosas difíciles de analizar ahora, Tristán, ¿no? Porque es raro tener que pensar que esta participación ciudadana está vinculada con una ley de medios que pretende democratizar los medios, ¿no? ¿No te parece un escenario impensable en la Argentina hace 4 años atrás? Yo creo que sí, pero para mí son tiempos de construcción, maravillosos tiempos de construcción. Y la sociedad triunfa, la democracia triunfa. Ahí están los jueces que están atacando nuestra ley. Y la atacan, fíjate qué curioso, cuestionando el procedimiento. Y el procedimiento fue una sanción con mayoría absoluta en las dos cámaras. Atacan el procedimiento. Yo me pregunto, la ley que ellos quieren volver a instaurar, la ley de la dictadura, ¿qué procedimientos utilizó? ¿O no utilizó el procedimiento de la tortura, el procedimiento del secuestro, el procedimiento de la apropiación de niños? Entonces, me parece que, como decía Neruda, los sencillos y el pueblo finalmente triunfa. Yo estoy seguro que la democracia va a triunfar, que esta ley va a triunfar, que va a ser más temprano que tarde y que estos actos, esta participación, va a servir para que sea de la mejor manera, con alegría y con felicidad. Tristán, te mandamos un abrazo grande, viejo. Muchísimas gracias por estar participando allí de esta convocatoria. Que por cierto nos tiene conmovidos, nos tiene movilizados también para pensar, para ver qué es efectivamente lo que está ocurriendo en la República Argentina y podamos entender lo que nos pasa como sociedad y ver qué país estamos proyectando de acá en adelante. Un fuerte abrazo desde esta nutrida plaza para todos ustedes, el abrazo para todos los trabajadores de la televisión pública
las 22 nominaciones de los Martín Fierro y la nominación especial para 678. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Tristán, te mandamos un abrazo grande. Nos vamos ahora al corte con las imágenes de lo que está pasando ahí en el obelisco. Dale.